De hoy vamos a trabajar algunos elementos introductorios hacia el concepto de economía ambiental, más concretamente lo que tiene que ver con la valoración económica que se hace del medio ambiente. Estamos utilizando como base este texto de Asqueta que se llama Introducción a la Economía Ambiental, que lo estamos presentando en estos momentos. Se recomienda muy especialmente la lectura de los capítulos 1 y 2 como capítulos introductorios, especialmente lo que tiene que ver con externalidades y bienes públicos. Vamos a trabajar toda la parte, en esta clase vamos a trabajar la parte del capítulo 3 en cuanto a lo que tiene que ver con la valoración económica del impacto ambiental como tal. ¿Me escuchan en este momento, chicos? ¿Me responde alguien, por favor? Es que Sí, nuevamente me pone negra. Dime, ¿se oye? Sí, sí se escucha, profe. Vale, muchas gracias. Entonces, en la parte de hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con la valoración económica del medio ambiente. Entonces, vamos a ubicarnos en el capítulo 3, donde aparece el punto 3.3. Bueno, vamos a iniciar con lo que tiene que ver con la parte del valor y la equidad. Entonces, uno de los problemas a los que nos vamos a enfrentar nosotros acá en cuanto a la valoración económica del medio ambiente va a tener que ver con las fronteras del espacio y las fronteras del espacio físico y las fronteras del espacio intergeneracional. Es decir, cómo nosotros hacemos una valoración económica del medio ambiente tomando en cuenta las externalidades, es decir, cómo se afectan terceras personas que no participan de ciertos mercados o de la propiedad de los bienes y servicios ambientales, que no son propietarios directamente, que no están a veces ni siquiera cerca de estos bienes o servicios, pero que se ven fuertemente afectados por ellos. Por ejemplo, personas en Alemania se podrían ver afectadas por la desaparición del Amazonas, aun cuando nunca en su vida vayan a pisar el Amazonas, aun cuando nunca en su vida vayan a conocer el río Amazonas o las especies del Amazonas, ellos pueden verse muy afectados en la medida en que se haga una deforestación masiva o desapareciera el Amazonas y se convirtiera en un desierto. Eh, ¿Cómo nosotros asumimos ese problema, por una parte? Y de otra parte es el tema intergeneracional, es decir, cómo nosotros compensamos entre lo que se puede consumir en esta generación versus lo que se va a consumir en las generaciones posteriores. Existe, digamos, un principio que lo creó la Comisión Brundtland, que es de las primeras comisiones que empieza a hablar de estos temas en la ONU, que es como el inicio de lo que luego sería la, la, Convención de Río, los, eh, los, los objetivos del milenio y ahorita la Agenda 2030, todo esto empieza pues con la Comisión Brundtland y se llega a un principio elemental, y es que esta generación no puede tener acceso a mayor cantidad de bienes y servicios que las posteriores, que no deberíamos hacer un consumo de los bienes y servicios actuales de tal manera que los que vienen después de nosotros no pudieran tener al menos el mismo nivel de disfrute, ojalá más, pero que si no se puede más, al menos disfruten lo mismo que nosotros. Es lo que quiere decir procurar en la medida de lo posible movilizar todos nuestros recursos y todas nuestras capacidades hacia que no se dañe el medio ambiente de tal manera que no sea irrecuperable o irreparable. Cuando lleguen pues nuestros hijos o nuestros nietos conozcan pues las mismas especies animales que nosotros conocimos, puedan ir a los mismos bosques que nosotros podíamos ir, aunque no lo hiciéramos, conozcan los mismos hábitats, o sea, dentro de el margen de lo posible y de los cambios naturales que se dan, que pudieran acceder a la misma cantidad de bienes y servicios que nosotros tenemos. Entonces,
bienes y servicios ambientales, por supuesto. Entonces, nosotros vamos a tener aquí un problema de esa solidaridad intergeneracional que se da con el tiempo, de cómo las generaciones presentes no pueden hacer un uso predatorio de los recursos ambientales más que hacia el futuro. Bueno, vamos a entrar ya directamente en materia de cómo hacemos nosotros una valoración económica del medio ambiente. Voy a adelantarme un poquito para que se puedan ubicar todos. En este cuadro, la figura 3.1, podríamos ver todo lo que tiene que ver con este asunto. Entonces, ¿de qué manera? Nosotros vamos a hablar del valor económico total o del valor económico del medio ambiente. Para ello lo dividimos pues como en dos partecitas. Puede ser el valor económico de los valores de uso, ¿cierto? Entonces, este valor económico de los valores de uso, valga la repetición, es el valor de usar un bien o un servicio ambiental. Puede ser un río, puede ser un bosque, puede ser especies de aves, especies de tiburones, no sé, especies de mamíferos, de cualquier cosa. Está el valor de uso y el valor de no uso. Ya ahorita vamos a entrar más en esto. Dentro del valor de uso vamos a tener el uso directo del bien, cuánto vale hacer un uso directo del bien y cuánto vale hacer un uso indirecto o valor de opción del bien. Y dentro de los valores de no uso estará pues el valor de existencia y el valor de herencia. Dentro del valor de uso directo hablaremos del uso consultivo y no consultivo del bien. Pero bueno, quiero que tengan muy presente este cuadrito de acá, pues como para que tengan claro el mapa de lo que esto significa, de cómo funciona y de qué es cuál es la estructura de la clase de hoy, ¿vale? Entonces vamos a profundizar entonces un poquito sobre esto. Entonces, el valor de uso. El valor de uso básicamente tendrá que ver con cuánto nos vale a nosotros o cómo valoramos nosotros el uso de algo. Valga la aclaración aquí en este punto que nosotros vamos a hablar aquí de dos tipos de uso o dos posibilidades de uso de los bienes y servicios ambientales. Entonces tenemos por un lado el uso consultivo de los recursos y el uso no consultivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues el uso consultivo es básicamente cuando las personas, cuando hacemos un uso consultivo, cuando consumimos y por así decirlo, destruimos el recurso. Entonces, por ejemplo, un uso consultivo sería talar un bosque o utilizar un río para una represa y matar un montón de especies, o la contaminación. Un uso no consultivo sería el uso que nosotros hacemos del medio ambiente, pero sin afectarlo, sin dañarlo, digamos, sin tener gran afectación sobre este bien o este servicio ambiental. Entonces, por ejemplo, eh, si nosotros nos vamos de casa a matar animales para, ya sea por deporte, si es que a esa cosa se le puede llamar deporte, o bien sea para la alimentación, entonces estamos haciendo un uso consultivo del bien. Mientras que hay gente que se dedica, por ejemplo, a hacer observación de aves. Entonces van por el mundo allí con unos binoculares y eh, como un folletico y van tachando las aves que logran avistar o logran ver. Cuando se hacen estos programas de National Geographic, cuando se hacen pues todo tipo de documentales, videos y demás. Entonces, no hay gran afectación sobre las especies, pues me imagino que sí se afectan algo por la presencia de los seres humanos, pero en definitiva la afectación es mínima, es una afectación muy pequeñita que en definitiva no va a generar gran perjuicio. ¿Cuál es el ideal que nosotros tenemos por delante? Pues convertir
En todos los casos, el uso consultivo, es decir, el que destruye el medio ambiente, en un uso no consultivo del medio ambiente, o que sea lo menos destructivo posible, que afecte lo menos posible a la vida digamos, de las especies en la biosfera. Entonces, nosotros podemos pensar en que las cosas, los recursos ambientales valen en tanto las usamos. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento, la segunda posibilidad, es el valor de opción. Quiere decir esto, que nosotros valoramos un recurso no porque lo usemos, sino porque lo tenemos allí con la posibilidad de ser usado, aunque no lo estemos haciendo en estos momentos. Entonces, eso pasa mucho con los recursos naturales, bien sea, por ejemplo, el carbón, el petróleo, los minerales, que los tenemos enterrados en el subsuelo y es un valor de opción. Podemos usarlo o no, podemos tener uranio, digamos, en minas o en la posibilidad de desarrollar minas o la posibilidad de sacar gas, pero es un valor de opción. No necesariamente lo vamos a utilizar ahora, lo podemos utilizar hacia el futuro como un recurso energético estratégico en algún momento. En esto, como que lo dividimos en dos opciones. Uno, el valor de opción o el valor de cuasi opción. El valor de opción es básicamente lo que hemos explicado de la posibilidad de que se use o no. El valor de cuasi opción lo que se hace es por parte del decisor, digamos, cuando uno tiene varias posibilidades, por ejemplo, si yo necesito generar energía eléctrica, entonces voy a tener distintas opciones. Tengo la posibilidad de generar energía eléctrica pues, a partir de la luz solar, a partir del viento, a partir de la energía nuclear, a partir de, no sé, de la hidroeléctrica, de caídas de agua, de muchas opciones que tengo allí que aunque no las voy a usar, por lo menos sí las puedo considerar y hacer una valoración de ellas, de cuánto me puede representar a mí en términos de generación de valor, pero también de cuánto vale el impacto del uso de ese recurso. Esto va a ser muy importante. El valor de no uso es una mirada muy interesante porque es cuánto valoramos nosotros no utilizar un recurso, no utilizar un bien o un servicio determinado que para nosotros puede ser importante que exista, pero asimismo puede ser importante que no se use, que no se afecte. Vuelvo al ejemplo del Amazonas. Entonces, a muchos países, a millones de personas les puede interesar que aunque no pisen el Amazonas en su vida, este bosque o muchos bosques o muchos parques alrededor del mundo eh, puedan existir. Eh, puedan existir sin ser afectados, sin ser dañados, mejor dicho, sin ser usados. Entonces, el valor de no uso tiene que ver con la forma en que nosotros valoramos un bien por su existencia y porque no se use, porque no sea dañado. ¿Vale? Hay una forma de valoración que hablamos nosotros de los valores intrínsecos y los valores superiores. Entonces, básicamente tiene que ver con cuál es la connotación que nosotros les damos a ciertos bienes y servicios ambientales, muchas veces que trascienden lo económico. Entonces, por allá hace unos años, los indígenas uvas se oponían a que una compañía petrolera interviniera sus comunidades y hiciera una explotación de los recursos ambientales que ellos tenían, pues básicamente de la perforación para sacar petróleo, en cuanto ellos consideraban que el petróleo era la sangre de la Tierra, que era la sangre del planeta, y pues que si le sacaban el petróleo era como desangrar a la madre naturaleza o a la Pachamama, no sé cómo ustedes quieran. Obviamente estoy haciendo una narración bastante inexacta de la cuestión, pero es para demostrarles que existen algunos recursos ambientales que tienen un valor muy por encima incluso del valor material o del valor de existencia, sino que a veces les damos incluso la connotación de bienes espirituales. Pues ciertas especies de aves, ciertas especies de, no sé, de plantas, de animales,
que puedan ser muy importantes para una comunidad, o la simple afectación del recurso medioambiental puede llegar a ser muy importante para ciertas comunidades. El problema que tienen los UBAs hoy en día, y pues en esa época también, es que en Colombia y en muchos países del mundo, en Estados Unidos no pasa esto, el subsuelo es propiedad de la nación. Entonces, si tú descubres, si tienes la mala fortuna de descubrir petróleo o un mineral importante en el subsuelo de tu propiedad, entonces lo que normalmente hacen es ofrecerte algún tipo de trato, pero finalmente se van a quedar ellos con la propiedad y sobre todo con la explotación. Cuando digo ellos es el Estado colombiano del subsuelo. En Estados Unidos no, en Estados Unidos tú descubres petróleo en tu tierra y es tuyo. Y pues accedes a explotarlo con alguna compañía y demás, pero es tuyo. En Colombia no, en Colombia la explotación del subsuelo corresponde a la nación y por eso se presentan muchas dificultades porque hay muchas comunidades que no quieren acceder a la explotación de sus recursos ambientales sin entender que constitucionalmente no son de ellos, sino que pertenecen a la nación. Ese es el estado de cosas en el que nosotros nos encontramos. Entonces, volvemos al cuadrito, hablamos entonces del valor económico total, que se divide en dos, en valor de uso y el valor de no uso. Entonces, el valor de uso será el valor de usar una cosa. Lo usamos bien porque lo vamos a usar directamente, porque lo vamos a usar indirectamente, digamos, dentro de algún proyecto productivo, o por el valor de opción, porque de pronto lo usamos, de pronto no, pero es importante que ese recurso exista allí. Y dentro del valor de no uso tenemos el valor de existencia, es decir, que nos interesa que ese bien exista en el momento presente, nos presta a nosotros una ayuda, un beneficio para el momento presente, y el valor de herencia, o sea, que nos interesa que en el futuro existan bosques, que en el futuro existan ríos, que en el futuro los mares estén limpios. Ese tipo de cosas tendrán que ver con el valor de no uso. Entonces, vamos a adentrarnos ahorita con algunas formas de medición de valoración económica de impacto ambiental. Entonces, vamos a pasar ahora hacia el siguiente capítulo, el capítulo 4, ya para entrar en materia sobre algunos métodos de la valoración económica ambiental. Entonces, vamos nosotros a plantearnos un problema que tiene que ver con esto. Normalmente, ¿de dónde procede el valor que nosotros le damos a cualquier cosa? Entonces, por ejemplo, yo tengo, no sé, estos audífonos. Entonces, estos audífonos tienen un valor de mercado, un precio de mercado. Yo me meto a la página de Mercado Libre y allí hay un precio, o a OLX y hay otro precio, y a Google me muestra otros precios. Entonces, yo lo que hago es básicamente irme ubicando con la información que mediante la oferta y la demanda me genera a mí el mercado. El problema que tenemos nosotros con los bienes y servicios ambientales tiene que ver con dos elementos. Primero, no tenemos una información sobre cuánto vale un bosque, no tenemos información sobre cuánto vale un río, por una sencilla razón, porque es que uno no se mete a la página de Mercado Libre y compra un río, o no se están vendiendo ríos todos los días, no se están vendiendo bosques todos los días. Sí se venden tierras, pero bosques como tal es muy difícil encontrar, pues que los estén vendiendo continuamente, o un río. De hecho, en Colombia, lo que yo entiendo es que para usted ser propietario digamos, de un trazado de agua, sea una quebradita, o lo que sea, tiene que ser propietario desde donde nace hasta donde muere el, el río, digamos, como se diría, la porción de agua. En principio los ríos son de la nación, los mares son de la nación, o sea, y esto va a traer el segundo problema, que es a partir del problema de la ausencia de derechos de propiedad, tal como lo veíamos en clases pasadas, nos va a traer pues básicamente el problema de los recursos comunes, y es que se hace a veces un uso excesivo del bien o del servicio, y se hace un uso excesivo en tanto
no conocemos, digamos, no se tiene una propiedad estricta sobre el bien o el servicio ambiental. No tiene un doliente. Al no tener propietario, pues no tiene un doliente. Y al no tener doliente, pues mucha gente hace abuso del uso de este recurso medioambiental. Entonces, nosotros, para tratar de solucionar este problema, los dos problemas que tenemos, vamos a procurarlo, pues, por la forma de valoración la vamos a intentar por dos mecanismos. Primero, por un mecanismo indirecto. ¿Esto qué quiere decir? Que como no me puedo meter a Mercado Libre para ver cuánto me cuesta el bosque, cuánto me cuesta el río, cuánto me cuesta, no sé, extinguir una, una especie, no porque los quiera extinguir, sino porque necesito hacer una carretera y puedo afectar gran cantidad de animales y eso podría conducir a la extinción de una especie. Lo que voy a tratar de hacer es acercarme hacia una valoración del medio ambiente. Valga decir que estos acercamientos, así como la palabra que estoy usando, son apenas aproximaciones. En tanto, nunca podremos conocer como un valor perfecto de todo esto. Hacemos aproximaciones, hacemos lecturas sobre esto. Eh, digamos, en principio nadie quisiera que se afectaran los bosques, nadie quisiera que se afectaran los ríos, nadie quisiera que se dañara el medio ambiente. El problema es que a veces necesitamos eh, fabricar o crear ciertos bienes y servicios que son requeridos, que son importantes para nosotros, que pueden significar la afectación de determinados ecosistemas y pueden generar un impacto muy negativo sobre el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, yo necesito hacer una carretera con la salida al mar. Entonces, para ello, pues tengo que atravesar un parque nacional natural y pues tengo que talar determinada cantidad de bosque, voy a cortarle el paso a ciertas especies que transitaban por allí, que pasaban de un lado para otro. Eso tiene formas de mitigarse, pero en principio vamos a generar un impacto ambiental muy alto. Y entonces lo que les estaba diciendo es que vamos a tratar de medir este impacto ambiental mediante el uso de inicialmente de métodos indirectos. Es decir, no voy a generar un precio o no voy a conocer un precio, sino que voy a tratar de establecer como una estructura de costos a través de la cual se me permita conocer cuál sería la posibilidad de saber cuánto cuesta ese bien o este servicio. Esto lo voy a hacer a raíz de dos relaciones que ya hemos estudiado antes, a través de las relaciones de complementariedad. Es decir, eh, cómo valora la gente un bien, cómo conozco yo la valoración que se hace de un bien a través de sus bienes asociados, es decir, los bienes que se consumen con este o sus bienes sustitutos. Me explico. Vamos a ver entonces nosotros métodos donde vemos, por ejemplo, el costo de viaje. Entonces, el costo de viaje va a ser cuánto está dispuesta a pagar la gente por ir a ver un recurso. Eso me da mis pistas sobre cuánto se valora socialmente un bien o un servicio. Y lo otro tiene que ver con la sustituibilidad, es decir, cómo reemplazo, entre comillas, este bien o este servicio. O cuánto me costaría a mí reemplazarlo. Entonces, vamos ahorita a ubicarnos acá en el método basado en los costos de reposición. Y quiero pedirles que se tomen 2 minuticos en la lectura de este método basado en los costos de reposición y nos conectamos en 2 minutos. Esto está en la página número 100 del texto de Asqueta, que ya lo tienen. Eh, quien no lo tenga se puede conseguir fácilmente en internet y hablamos en un momento sobre eso, pero me interesa que lo lean muy detenidamente, se los dejo aquí en pantalla y me cuentan ahorita sobre esto, ¿vale? Entonces nos vemos en un minuto.
Bueno, chicos, ¿pudieron ver el método basado en costos de reposición? ¿Lo ubicaron ya todos? Chicos, ¿me escuchan? Listo. El método basado en los costos de reposición va a ser uno de los métodos más importantes que continuamente se usa en la industria, eh, que es de gran importancia en tanto lo que se propone es cuánto nos costaría a nosotros tener el recurso tal como lo teníamos antes, casi que pasar del consumo consultivo al consumo no consultivo. A ver, digamos, eso es una forma de verlo. ¿Cómo eliminaríamos nosotros la afectación que tenemos sobre el recurso? Otra forma de verlo es cuánto nos costaría a nosotros desmontar lo que hemos hecho y volver a restaurar como el orden natural en el punto cero antes de la intervención. Entonces, si yo hice una carretera y se mataron 100 especies, ¿cuánto me costaría a mí reponer esas 100 especies? Obviamente, esto que estoy planteando es prácticamente un imposible. O sea, después de que un animal se muere, pues muerto se queda. Después de que una especie desaparece, difícilmente la podemos volver a recuperar. Pero bueno, digamos, con esas deficiencias que son muchas veces inconmensurables o muy difíciles de medir, si yo talo un bosque de 100 árboles, ¿cuánto me costaría a mí volver a plantar esos árboles? Tomando en consideración que estoy dejando por fuera pues todas las afectaciones de todos los organismos que vivían allí, los microorganismos, las especies, aves, mamíferos, bueno, digamos, de absolutamente todo lo que hay de allí para adelante. Tratamos, como siempre, como les decía ahorita, de hacer una aproximación a esto, pero nunca será algo perfecto. Entonces, si yo hice la carretera al mar, pues cuánto me costaría eliminar esa carretera y como que volver a sembrar todo lo que se había perdido allí en términos de árboles, cómo procuro recuperar las especies. Generalmente son muy costosos, es bastante caro empezar a medir la valoración del impacto ambiental por vía de los costos de reposición. Esto es bastante complejo, pero digamos es una primera forma. Lo podemos hacer a través de los precios hedónicos, por ejemplo. Entonces, que tiene que ver con los bienes complementarios, es decir, eh, a qué asocio yo el consumo de ciertos bienes o servicios. Entonces, lo que propone acá, por ejemplo, un automóvil, por ejemplo, se diferencia de otro en una gran cantidad de atributos, en la potencia, el consumo, la seguridad, la capacidad exterior, etcétera. Normalmente su precio es función de todas estas características. Eh, Cuando suele ser el caso, un mercado ofrece una gama limitada de opciones al consumidor. Este no puede escoger salvo incurriendo en unos costos de búsqueda prohibitivos. Es decir, ¿hasta cuándo busco yo un automóvil que a mí me guste exactamente como lo necesito? Pues de pronto me puede llevar toda la vida. Por eso todos hacemos búsquedas imperfectas. Entonces, a veces los costos de reposición, como se plantea en la primera parte acá, va a tener que ver pues con el esfuerzo necesario para recuperar el valor integral del bien que se ha perdido, ¿sí? Eh, a veces no es posible esto, a veces es simplemente una aproximación y es bastante normal que esto se genere. El segundo método, muy importante, va a ser el método basado en la función de producción. La función de producción nuestra, normalmente nosotros la asociamos con una función que tiene tierra, capital y trabajo.
Entonces, por ejemplo, yo hago una hidroeléctrica y esa hidroeléctrica implica que yo voy a tener que desviar el río y van a desaparecer una gran cantidad de peces y el agua va a ser desviada y se van a ver afectadas una gran cantidad de cultivos de ahí en adelante. Entonces, todas las afectaciones que yo genere en la producción de ahí en adelante, de ahí hacia abajo, cuál es el costo del impacto ambiental de esto, pues yo lo que hago es la valoración de cómo me impacta a los productores que estoy afectando de ahí para abajo. Entonces voy a afectar a los ganaderos, a los cultivadores, hasta los mineros que estaban allí en la parte del río, los mineros artesanales. Eh, Todas estas afectaciones a los factores productivos, a tierra, capital y trabajo, a que ya la persona que regaba sus cultivos con el agua del río ya no lo puede hacer y tiene que crear un distrito de riego mucho más costoso o tiene que comprar el agua o tiene que sacarla de un pozo que antes no lo tenía que hacer. Estas son formas en que nosotros nos podremos aproximar eh, hacia esto. Otra, eh, por ejemplo, si se hace una fábrica de cemento, por ejemplo, y se expulsa una gran cantidad de humo y este humo genera afectaciones a la salud de las personas. Entonces y estas personas pues por el tema del humo y su enfermedad pues tienen que faltar al trabajo. Esa sería una buena forma de nosotros valorar cuáles son las afectaciones que se tiene sobre los recursos productivos. Hay un ejercicio parecido que se hace con relación a esto que hacemos los economistas y es la forma de medición de la violencia, de los efectos que tiene la violencia sobre la sociedad. Pues, por ejemplo, cuando la violencia afecta la infraestructura física, pues nosotros valoramos cuánto cuesta el puente que volaron, cuánto cuesta el oleoducto que se afectó, que se voló, las torres de energía que se volaron, pero también vamos a hacer una medición acerca de las vidas. ¿Cómo se hace? Pues a través de los dineros que esa persona deja de percibir o de la riqueza que se deja de producir en la sociedad. Entonces, por ejemplo, si cae en un atentado terrorista un ingeniero de 30 años, pues lo que hacemos es tratar de medir cuánta riqueza podría producir esa persona a lo largo de la vida productiva que le quedara. Para que ustedes se hagan una idea, en Colombia se calcula por parte de Planeación Nacional y distintas instituciones del Estado, se ha calculado que la violencia le ha costado al país en los últimos 50 años en la mitad de su crecimiento. Es decir, que el Producto Interno Bruto que hemos producido ha sido apenas la mitad del potencial que habíamos podido generar en ausencia de la violencia. Con el impacto ambiental va a suceder algo similar. Entonces, el impacto ambiental va a generar unos perjuicios sobre los bienes y servicios, pero también sobre las personas, sobre el capital, sobre la tierra. Entonces, es una forma como integral de tratar de ver esto a través de los métodos basados en la función de producción, que también se usa bastante. Les recomiendo muy especialmente que se detengan en este epígrafe que tiene que ver con los impactos sobre la salud de las personas, porque es una medida muy interesante de cómo se ve esto afectado. El método de los costos de viaje, lo que nosotros hacemos es ver cuánto está dispuesta la gente a pagar por ir a ver un ecosistema, por disfrutar de un ecosistema. Entonces, muchas veces a la entrada de los parques nacionales naturales encontramos un librito y allí la gente pone de dónde viene. Ese de dónde viene va a ser clave porque nosotros nos permite calcular cuánto, eh, cuánto está dispuesto a pagar una persona por ir a disfrutar un recurso, un bien o un servicio ambiental. Esto no nos informa directamente cuánto vale, pero sí un tema como de ordenación o de relevancia de ciertos ecosistemas para las personas, o para las personas, no para el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, el bosque de Yotoco, lo tenemos aquí cerca, puede ser muy, muy, muy importante para
para la organización social, para nuestra estructura social. Puede ser incluso tan importante como el Amazonas en términos biológicos y demás, pero puede ser que a los turistas les interese ir más a ver, no sé, las cataratas del Niágara que venir a Yotoco, o que ir al Amazonas, si haya más asistentes a las cataratas del Niágara. No porque las cataratas del Niágara sean más importantes o tengan una importancia eh, ambiental mucho más grande, sino que pues les interesa más, lo valoran más. Es que el problema con los precios no es el valor intrínseco de la cosa, no es cuánto vale exactamente o cuánto es el justo precio de un bien o un servicio ambiental. No es eso, es cómo lo valoramos los seres humanos. Lo que pasa es que la valoración de los seres humanos, como ustedes bien saben, es una valoración arbitraria, es una valoración que depende de las preferencias, de los deseos. Pues a la gente en algún momento le puede interesar más los bosques, en otro momento le puede interesar pues más, no sé, las estepas, donde haya nieve, donde haya hielo. En otro momento le puede gustar más el trópico, en otro momento le puede interesar más las playas. Entonces pueden ser distintos hábitats que conforme van cambiando las preferencias de las personas, pues se va transformando el bien que se, digamos, en la valoración que hacemos nosotros de este tipo de cosas. El método de los precios hedónicos es una metodología muy interesante que lo hacemos nosotros por medio de eh, por los modelos de utilidad que revisamos acá. Eh, Básicamente lo que tratamos de hacer, así como hablábamos antes de los automóviles que los compramos pues por la calidad, por la comodidad, por la seguridad, por el consumo de energía, por el consumo de gasolina y este tipo de atributos, los precios hedónicos nos pueden ayudar a nosotros a entender muy bien cuál es la valoración que nosotros hacemos del medio ambiente y la hacemos de manera indirecta. Entonces, por ejemplo, cuando la gente va a comprar un terreno grande para construir allí su casa, y este terreno queda rodeado por un bosque o por un lago o por un medio ambiente muy bonito, a la gente le gusta a veces vivir en entornos campestres, entonces eso tiene una valoración. ¿Cómo? Pues vete tú a piensa digamos, el apartamento típico de 3 habitaciones, no sé, de 80 metros cuadrados, que lo hay casi en todas las ciudades grandes. Entonces, piénsenlo en dos escenarios. Primer escenario, en un escenario limpio, con servicios ambientales, es decir, con un bosque alrededor, con un lago bonito, que se respire aire puro, y aparentemente como que no cuesta. Pero cuando te vas, el mismo apartamento, en las mismas condiciones, solamente con que te pongan un medio ambiente bastante complicado en la medida en que, por ejemplo, huele mal. Entonces, en Chía, hace un tiempo, eh, empezaron a utilizar una planta de tratamiento de aguas residuales y eso empezó a afectar una gran cantidad de casas que cuestan mucho dinero, cuestan hasta miles de millones de pesos, que estaban alrededor y estas casas pues se van a ver afectadas y casas que valían 1.000 millones de pesos, 2.000 millones de pesos o hasta 1 o 2 millones de dólares, pues con el olor ya no valen nada. Nadie está dispuesto a pagar tanto dinero, podrían pasar a costar eh, una centésima de la parte del dinero que costaban antes. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos haciendo una valoración del aire, una valoración pues de que huela bien, de que se pueda vivir tranquilamente allí. El ruido, entonces si hay unas zonas más ruidosas, pues normalmente las casas pierden valor en esas zonas donde tenemos más ruido. O donde tenemos un medio ambiente menos sano, donde hay más mosquitos, donde hay malos olores, donde hay mucha vibración. Eh, la diferencia de precios entre un apartamento en un medio ambiente sano y un apartamento en un medio ambiente no sano nos puede informar algo sobre cómo valoramos nosotros ese medio ambiente.
Entonces, a través del método de precios hedónicos podemos nosotros entrar a aproximarnos sobre cómo se afecta la presencia o ausencia de bienes y servicios ambientales sobre el precio que asignamos nosotros a los bienes y servicios en el mercado. Esto sí, en el mercado. Por eso es tan interesante, porque mediante los precios que ya están en el mercado podemos nosotros indirectamente acceder hacia la valoración que tenemos de bienes o servicios ambientales. Entonces tenemos acá una función que sería el precio es función de todos los atributos que tiene el bien o el servicio. Entonces el apartamento, de qué está construido, de cuántos metros cuadrados tiene, pero también del entorno. Entonces, recuerden muy bien el tema de las externalidades, cómo se afecta en mi consumo la función de producción de otro tipo de bienes o recursos ambientales. Entonces, con los salarios hedónicos sucede exactamente lo mismo. Entonces, ya lo planteábamos antes, cómo se va a afectar mi salud y mi productividad el hecho, por ejemplo, de que tenga un vecino ruidoso, el hecho de que tenga una fábrica de cemento al lado y afecte mi salud, el hecho de que tenga una refinería cerca y el olor me pueda deteriorar a mi salud y me disminuya la cantidad de años productivos o de vida productiva. Eso va a ser muy, muy importante y eso hay que internalizarlo. ¿Cómo internalizarlo? Pues hombre, que quien está haciendo el daño, quien ejerce el daño, me restaure a mí la condición inicial por medio pues, de una compensación. ¿Vale? Vamos a dejarlo hoy hasta acá. La próxima clase, de manera muy cortica, vamos a introducirnos en los métodos directos y ya con esto pues finalizaríamos nuestro curso. Tienen todos en YouTube ya la clase pasada, ya está subida. Por favor, revísenla y me van contando. Permítanme un momento.